¿Cuál es la utilidad para las partes de hacer una correcta administración de riesgos dentro del contrato estatal? Lo primero que tenemos que establecer es que el contrato, como acuerdo de voluntades, se convierte en la manera en que se pueden concretar adecuadamente los riesgos que se han asociado dentro del contrato. Es decir, que los riesgos se convierten en la columna vertebral del contrato y que su distribución y tratamiento definitivamente ayuda a que haya un proyecto exitoso y su deficiente manejo conllevará necesariamente a mayores costos, mayores permanencias y en no pocas ocasiones al fracaso de ese proyecto. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales se debe mantener la igualdad y la equivalencia entre los derechos y las obligaciones surgidas al momento de proponer o de contratar, con el propósito de preservar el equilibrio negocial o lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado como la honesta equivalencia de prestaciones que puede afectarse por la materialización, entre otros aspectos, de riesgos asociados al contrato. Ahora bien, para que proceda el restablecimiento de ese equilibrio contractual, sería necesario que la parte afectada acredite su menoscabo patrimonial y que el riesgo que llevó a dicha situación no haga parte de esos alias o de esas circunstancias asociadas al ejercicio de la actividad a su cargo. De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se puede obtener el restablecimiento del equilibrio del contrato a través de actividades como el reconocimiento de valores, a través de la celebración de acuerdos modificatorios e incluso se faculta para que se haga la reclamación por la vía judicial. No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que un buen ejercicio de planeación permitirá que las partes no solamente se preparen para saber si pueden o no ejecutar un contrato, sino cuáles serían las actividades que en un momento determinado podrían verse afectadas por circunstancias externas o que sean del mismo contrato y que puedan incidir en la correcta ejecución del mismo. Prevenir este tipo de situaciones conllevará a que se evite a futuro reclamaciones, a que se disminuyan litigios, a que haya una mejor claridad en las reglas del juego y que haya un conocimiento previo por las partes que definitivamente los va a facilitar al momento de negociar. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales deben presentar dentro del pliego de condiciones en los procesos de licitación pública la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que están involucrados en el futuro contrato. Pero a su vez, al futuro contratista o a los participantes les corresponde el deber de estudiar debidamente el pliego de condiciones, lo cual incluye la matriz de riesgos o la distribución de riesgos que ha efectuado la respectiva entidad y que participando de manera activa en la audiencia de riesgos manifiesten las inconformidades o hagan las observaciones que tiendan a mejorar esa distribución de riesgos elaborada por la entidad estatal. En este orden de ideas encontramos así que la entidad estatal tiene la obligación de presentar el análisis para tipificar, estimar y distribuir riesgos, pero al oferente le corresponde el deber como colaborador de la administración y conocedor de la actividad que va a ejecutar, manifestar su conformidad o sus observaciones frente a la matriz de riesgos que le fue puesta en conocimiento. Pero la pregunta más clara es, ¿y qué son los riesgos? ¿Qué es un riesgo? Desde el punto de vista general, un riesgo es un hecho futuro, incierto, que no depende de quién lo padece, pero que le va a generar consecuencias en su patrimonio. No obstante lo anterior, el decreto 1082 de 2015 definió el riesgo en materia contractual de la siguiente manera. El riesgo es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato. Cuando nos referimos a riesgos contractuales, es evidente que las consecuencias son las consecuencias negativas de las que hemos estado mencionando. Un riesgo puede traer consecuencias positivas como puede traer consecuencias negativas. Para la materia contractual que es la que nos ocupa, pues lo que vamos a verificar es qué hechos
pueden traer consecuencias negativas y que impacten la ejecución o la economía del contrato. En este orden, es necesario que durante la fase de preparación, de planeación del negocio, se pueda realizar un adecuado estudio, un análisis juicioso y detallado que verifique a lo largo de todo el íter contractual qué podría entrar a afectar el contrato o las diferentes etapas del mismo, y con lo cual vamos a establecer el hecho, pero también vamos a establecer qué actividades de tratamiento pueden ser implementadas para evitar o que el hecho se produzca o reducir el impacto de dicha situación cuando se presente. Ahora bien, no todos los riesgos van a afectar a todos los contratos. No todos los contratos, aunque pudieran ser de la misma naturaleza, con el mismo objeto, no todos van a verse afectados de igual manera. Cada contrato es diferente. Cada contrato es una situación distinta. Puede ser por la región, puede ser por el precio, puede ser por la misma entidad en la que se esté desarrollando, pero es indispensable que se haga un análisis puntual de cada caso en particular. Es importante tomar en consideración que de acuerdo con el documento COMPES 3714, se pueden considerar básicamente 5 clases de riesgos asociadas a la contratación. Riesgos derivados de malas prácticas, riesgos derivados de obligaciones contingentes, riesgos que se van a amparar con garantías, riesgos de carácter imprevisible y riesgos de carácter previsible. De acuerdo con el COMPES, los riesgos derivados por malas prácticas son aquellos sucesos que pueden ocasionarse por acciones negativas en la contratación o por riesgos operacionales que se van a manifestar a lo largo del íter contractual y que claramente van a impactar o van a emerger en la ejecución del contrato. Las obligaciones contingentes, por el contrario, son aquellos eventos en los cuales en la actualidad la obligación existe, pero su exigibilidad está sometida a un plazo o a una condición. Los riesgos que se amparan con garantías son aquellos que corresponden a situaciones que se pueden presentar a lo largo del íter contractual, y las garantías que se exigen por la administración cubrirán las diferentes etapas del íter contractual, bien sea la fase previa, la fase de ejecución o la fase postcontractual. En el caso de los riesgos imprevisibles, como su nombre lo indica, es aquellas circunstancias que no pudieron ser consideradas o contempladas desde el momento de la preparación del contrato, y pueden darse básicamente, según la jurisprudencia, por 3 razones. La primera, un suceso que se produce después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de la celebración. En segundo lugar, una situación preexistente, desconocida para las partes, pero que apareció durante la ejecución del contrato. Y en tercer lugar, un suceso de carácter previsible, pero que cuando se presentó desbordó la previsibilidad, y ese desborde es lo que lleva a hablar de algo imprevisible. Para los casos de los riesgos imprevisibles, la solución y el tratamiento que se les ha dado desde el punto legal y jurisprudencial es el manejo a través de figuras como el hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. En cuanto a los riesgos previsibles, son aquellas situaciones que se tiene conocimiento que pueden suceder. ¿De dónde nace ese conocimiento? Ese conocimiento se tiene por datos bibliográficos, la experiencia de contratos anteriores, recomendaciones de expertos, en fin, cualquier forma donde uno pueda tener conocimiento que dicha circunstancia va a pasar. Sobre el particular, Colombia Compra Eficiente ha venido trabajando el tema a través del manual para la identificación y cobertura de riesgos y el modelo de la matriz de riesgos de carácter previsible, que ya el Consejo de Estado ha señalado que la matriz per se no es obligatoria. Lo que sí es obligatorio es un adecuado estudio, análisis y presentación de los riesgos previsibles durante el proceso precontractual